Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más en esta aventura sonora que son estas conversaciones sobre geología que sobre diversos temas mantenemos en la Universidad de Oviedo. Les invitamos a quedarse con nosotros y a conversar sobre patrimonio, sobre piedras, sobre la utilización de materiales geológicos en construcción monumental, y lo vamos a hacer con Félix Mateos, socio fundador y director de I+D de la empresa GEA Asesoría Geológica, que también es profesor asociado de esta casa. Bienvenido, Félix, a los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Hola, buenos días y gracias por invitarme a participar en este programa, que yo creo que estáis haciendo una gran labor. Pues muchísimas gracias. Enseguida comenzamos a plantearle un sinfín de preguntas que tenemos preparadas, pero antes permítanme enviarles el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Comenzamos entonces a dialogar con Félix Mateos, como decía, experto en esto del patrimonio y el estudio de las rocas en el ámbito de la conservación. Félix, ¿cuáles son las rocas o piedras, no sé muy bien cómo se debe decir en este ámbito, que más comúnmente se utilizan en monumentos históricos? Bueno, lo primero aclarar que piedra y roca son equivalentes. En el ámbito de la geología las llamamos rocas, en el ámbito de la conservación de patrimonio se conocen habitualmente, se trata de piedras. A ver, no existe un tipo de piedra más utilizada que otro. Es decir, normalmente lo que se utiliza generalmente es el tipo de material pétreo que existe en la zona, ¿no? Sobre todo si nos remontamos a épocas pasadas, evidentemente, donde el transporte era mucho más complejo, pues todos los monumentos de una determinada ciudad, una determinada región, estaban construidos con piedras locales, y a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, pues ya se utilizan materiales que vienen pues de otras zonas del país, incluso muchas de ellas vienen del extranjero. Normalmente, generalmente se utilizan dos tipologías de piedras: rocas sedimentarias, es decir, calizas y areniscas generalmente, y en ámbitos donde existen rocas ígneas, pues normalmente se utilizan granitos o rocas de tipo granítico. Las rocas metamórficas son más extrañas su uso, pero en algunas regiones, por ejemplo en Galicia, pues son típicas el uso de algunas pizarras, puesto que son las rocas que dominan el entorno, y por ejemplo la muralla de Lugo pues estaban construidas todas con pizarras, esquistos, etcétera. Imagino que los tendréis identificados. ¿Qué factores influyen en que dure más o se deterioren más o menos estos tipos de rocas, que todos vemos que no se comportan de la misma manera? Sí, es complejo. La verdad es que la durabilidad de un material pétreo es bastante complejo y particular, porque un mismo material, una arenisca, por ejemplo, en función del entorno donde se encuentre, puede durar más o puede durar menos, porque está condicionado por los diferentes agentes ambientales que le afectan. Por ejemplo, además, no solo influye el agente ambiental en sí, es decir, si estás evidentemente el comportamiento es diferente si la roca se pone en Oviedo o se pone en Gijón, puesto que en Gijón existe un ambiente marino y los cloruros atacan especialmente a este tipo, por ejemplo, de arenisca, ¿no? Generando formas de alteración que se llaman alveolizaciones. Y si la pones esa piedra, se pone en Oviedo, pues tiene unos agentes ambientales diferentes. Pero no solo influye a escala de estas lejanías, ¿no?, entre ciudades. También influye incluso dentro de un mismo edificio, en función de la orientación que tiene la fachada. En una orientación la piedra se puede comportar muy bien, por ejemplo una fachada que es de al sur, que normalmente llueve menos, está menos mojada y tiene la roca seca antes, mientras que las fachadas norte suelen estar mucho más afectadas y la durabilidad de la piedra es mucho peor, porque normalmente están mojadas, tienen más tiempo de secado y desarrollan normalmente colonizaciones vegetales que alteran también la durabilidad de la roca. Con lo cual influyen muchos factores, no solo el clima a nivel local, sino incluso la arquitectónica que tiene el propio edificio. ¿De qué técnicas disponéis hoy en día para estudiar las rocas, para conocer su composición, sus propiedades? Imagino que ha avanzado mucho en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se utiliza hoy en día? Realmente no avanza mucho. Es decir, seguimos utilizando las técnicas que yo aprendí aquí en la casa. Lo que se hace es realmente combinar una serie de técnicas en función de las necesidades del material o de lo que se quiere definir dentro del material.
Una cosa importante que hay que aclarar también es que, aunque estamos hablando de piedra, ¿no? Y parece que el patrimonio histórico solamente está construido en piedra, realmente nosotros metemos dentro del mismo paquete lo que se llamaría una piedra o lo que conocemos como materiales pétreos. ¿Qué es un material pétreo? Un material pétreo es cualquier material que tiene un comportamiento similar a una piedra. Es decir, un ladrillo al final no dejaría de ser una roca metamórfica, un hormigón no dejaría de ser un conglomerado, y así trabajamos con adobes, hormigones, morteros, etcétera, que todos ellos al final se asemejan a una roca. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es que en función del tipo de material pétreo que vayamos a estudiar, se hace una serie de técnicas u otras, pero generalmente las técnicas son básicas. Lo primero que se hace siempre es un análisis macroscópico del material, ¿vale? Una evaluación macroscópica, lo que se conoce como una revisión organoléptica del material, ¿vale? Con eso se ve un poco las propiedades macroscópicas que presenta. Y luego, un poquitín en función de lo que se esté buscando, pues se pueden hacer desde técnicas ultrasónicas para determinar, por ejemplo, la heterogeneidad o la anisotropía que puede tener ese material. Es decir, existen materiales que tienen una serie de bandeados que, si no se detectan con ultrasonidos, cuando se ponen en obra pueden generar problemas, por ejemplo, de desplacación, ¿vale? Y luego ya nos metemos a escala microscópica. Y a escala microscópica sí que barajamos toda una serie de técnicas. Evidentemente, técnicas de microscopía óptica de polarización, tal como se escribe una roca, se coge una roca, se hace una sección muy finita de unas 30 micras de esa roca y se estudian los componentes minerales que tiene la roca, la textura y un aspecto muy importante que es que nunca hay que perder de vista en el tema de conservación de patrimonio, que es el sistema poroso. El sistema poroso de un material es básico siempre en la conservación de un material, porque al final esos poros es el medio por el que viajan los fluidos, y esos fluidos, que llevan normalmente sales solubles, son los principales enemigos que tiene un material pétreo. Es decir, un material pétreo puesto en obra, el principal agente que tiene es el agua, el principal agente para su deterioro. Entonces necesitamos conocer muy bien cómo es ese sistema poroso, y eso se hace bien con microscopía óptica, con microscopía electrónica y también con porosimetría e inyección de mercurio. Son una serie de técnicas habituales en el ámbito de la geología que nosotros combinamos en función de la necesidad para caracterizar bien este material, tanto su química, su mineralogía, su textura y, como digo, la porosidad, que es clave en el tema de la conservación de piedra. No se os escapa nada a la hora de estudiar las rocas, las piedras que se utilizan en los monumentos. Félix, ¿cómo evaluáis, cómo afrontáis esa evaluación del estado de conservación de un monumento y cómo se determina un poco si hace falta o no intervenir? Me imagino que será una delgada línea, ¿no? Saber si es necesario intervenir o no. ¿Cómo afrontáis estas etapas? Bueno, la pauta es bastante sencilla, el procedimiento es bastante sencillo y se conoce ya hace muchos años, se trabaja de la misma manera hace muchos años. Lo que han cambiado un poquitín son los criterios que se utilizan a la hora de intervenir un edificio. El estudio, pues fundamentalmente es lo que se llama un diagnóstico de lesiones, es lo primero que se hace. Es decir, se llega, te plantas delante del edificio, frecuentemente es un edificio grande, pues con una cesta, una plataforma elevadora que te permita acceder a todo el edificio, y lo primero que se hace siempre es identificar los diferentes materiales constructivos que tiene el edificio, es decir, piedra, ladrillos, morteros, hormigones, maderas, metales, etcétera. Lo primero que se hace es, sobre alzados normalmente, donde tienes un dibujo de todo el edificio, se van cartografiando los diferentes materiales que tiene el edificio. Una vez que se ha hecho este inventario, ¿no?, de materiales y esta cartografía de materiales, lo siguiente que se hace es lo mismo, esa revisión, pero desde un punto de vista alterológico. Es decir, se evalúa qué materiales están alterados, qué formas de alteración tienen, ¿vale? Y con esta información también se refleja sobre alzado, de tal manera que también nos permite hacer una correlación entre el tipo de material y el tipo de alteración, ¿no? Una vez que ya se tiene hecho pues este inventario de materiales y este inventario de lesiones con sus propios alzados, ¿vale?, con sus cartografías normalmente ya digitales, ¿no? En el siglo XXI ya todo va en soporte digital y ahora sobre todo se hace también incluso en BIM, pues lo que se hace es se coge una serie de muestras del material que se encuentra alterado, sobre todo, para intentar ver pues si tienen sales, si tienen colonización vegetal, es decir, para ver qué agentes de deterioro han influido en que ese material pues ya no se encuentre en la misma situación que se encontraba cuando se puso en obra, ¿no? Entonces, con esas muestras sí que se traen al laboratorio y se hacen pues otra serie de múltiples análisis químicos, también de microscópicos, para ver si hay también colonizaciones vegetales, si hay algún tipo de producto previo que se aplicó y que está generando daños en el edificio. Y con todo ese inventario de lesiones, ese inventario de materiales
materiales y esos análisis del material alterado, lo que se emite al final es un juicio de valor, ¿no?, que se llama una diagnosis. Y en esa diagnosis, pues lo que se dice es, tengo estos materiales presentan esta alteración, y para poder frenar esa alteración, pues se necesita realizar una serie de intervenciones. Y entonces se dictan una serie de patrones a seguir para la intervención de ese edificio. Pues vamos a esa fase. Se ha dictado la necesidad de efectuar una serie de intervenciones, así de una manera que todos lo podamos comprender. ¿Qué métodos de limpieza, no sé cómo se dice, o restauración se pueden considerar hoy en día más efectivos, más seguros para abordar esa intervención? Bueno, aquí voy a hacer un poco de gallego. No existe ningún método de limpieza mejor ni peor. Hay que optimizar siempre el sistema de limpieza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que hay que conocer siempre es cómo está el soporte, es decir, cómo está la piedra, el material cerámico, lo que queramos limpiar, es decir, eso que se quiere limpiar, cómo está en cuanto a coherencia, es decir, si el material está suelto o no está suelto. Lo siguiente que hay que saber es qué tengo depositado encima, es decir, si tengo un material pulverulento, si tengo un material, una costra negra, que es un material que está muy duro, ¿vale? Y entonces, en función de eso, cómo está el soporte y qué es lo que quiero eliminar de ese soporte, se seleccionan las técnicas. ¿Qué hacemos? Normalmente, bueno, pues basado en la experiencia, en función de estos dos parámetros que comentaba, ya se fijan, pues, si puedo utilizar, por ejemplo, una limpieza simplemente con agua, ¿vale? Con agua a baja presión, o si necesito utilizar otras técnicas un poco más sofisticadas, como puede ser, por ejemplo, la proyección de microabrasivos, que no tiene nada que ver con el chorro de arena que se utiliza para limpiar barcos, etcétera, donde en este caso se utilizan unos pequeños microabrasivos, ¿vale?, de diferentes tipologías, diferentes formas, diferentes tamaños, que nos permiten quitar la superficie, es decir, esa suciedad de la superficie de la roca, sin afectar nunca a la propia superficie original que tenía la roca, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues existen otras técnicas, técnicas basadas en métodos químicos, y la técnica un poco, que mejor vende, ¿no?, a veces en algunas obras, es la limpieza láser, por ablación láser, que es similar a una limpieza similar a la que se utiliza cuando alguien se quiere quitar un tatuaje, ¿no? Es un poco el mismo efecto. Entonces lo que se hace es, con ese láser, pues se va limpiando la superficie del material, se va saltando esa pátina de suciedad de color negro, y entonces, bueno, pues puedes llegar a conservar incluso policromías o pinturas que haya por debajo de esa suciedad sin dañarla. Esto también se puede conseguir con las técnicas de microabrasivo, cuando se hace con baja presión y muy controlada. Entonces, la técnica adecuada, ¿cuál es? La que elimine la pátina de suciedad sin dañar la superficie pétrea original, ¿vale?, y que nos salga más económica, por supuesto, porque en limpieza láser, por ejemplo, cuando se limpiaron los capiteles góticos del claustro de la Catedral de Oviedo, cada capitel, que tiene una dimensión muy pequeñita, se tardó una semana en limpiar con láser. Entonces, mientras que una limpieza con microabrasivo se puede tardar 2 horas. Entonces hay que optimizar siempre cuál es el mejor método, pero sin dañar la piedra, pero también considerando siempre el aspecto económico, puesto que al final las obras de conservación de patrimonio las pagamos entre todos, no hay que olvidarse. Finalizada la intervención, o quizá intentando retrasarla, ¿qué medidas preventivas es posible tomar para proteger los monumentos construidos en piedra de un deterioro futuro? ¿Cómo podemos ralentizar ese deterioro? Sí, existen dos grandes tipologías, ¿no?, lo que se enmarcan todas dentro de lo que se llama una conservación preventiva. La primera de ellas es, una vez que he limpiado todo el edificio, se aplica en la superficie un producto que es hidrorrepelente, es decir, que se llama un hidrofugante. Este producto lo que hace es que tú lo aplicas, es decir, se aplica sobre la superficie, se nebuliza sobre la superficie, ¿vale?, con una máquina, parece una sulfatadora al uso, y este producto, que genera una pequeña película muy finita de micras, de 10-20 micras, lo que hace es que cuando llueve, las gotas de agua no se depositen sobre la superficie, y entonces, al no depositarse sobre la superficie, no afectan a la roca, es decir, no entran en la roca, no entra en el sistema poroso de la roca, y como dije antes, el principal agente es el agua cuando entra en la roca. Entonces, este hidrofugante lo que hace precisamente es evitar que la roca se moje. Es un poco ahora lo mismo que está de moda con los parabrisas de los coches, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, de hecho, los mismos fabricantes de estos hidrofugantes con los que trabajamos hace 30, 40 años, son los que están ahora fabricando lo de los parabrisas de los coches. Esa es la primera gran línea, ¿no? Limpio e inmediatamente aplico un hidrofugante para proteger esa superficie, sobre todo del agua. La segunda línea son cosas mucho más banales, ¿no? Son, por ejemplo, pues poner sistemas antipalomas, porque las palomas tienen la mala costumbre de irse, pues, a dormir a todo tipo de edificios históricos, ¿vale? Y entonces se necesitan tomar medidas para evitar que estos
animales, ¿no? Pues duerman allí porque genera mogollón de excrementos e incluso en casos de cigüeñas pueden llegar a construir nidos que pesan 700, 800, 900 kilos y tienen también la mala costumbre de construirlos en zonas que estructuralmente son delicadas, como pueden ser las espadañas, por ejemplo, una iglesia. Entonces hay que intentar eliminar su presencia. ¿Cómo? Pues desde cosas muy sencillas como poner mallas para que evitar la entrada de la paloma a aquellos rincones del edificio donde suelen ir, o sistemas como el que estamos utilizando ahora en la Puerta de Alcalá, por ejemplo, que es volar halcones igual que se hace en un aeropuerto, para evitar pues que las palomas anden circundando por la zona y pues se acostumbren. Esto implica que cada 3 meses tienes que tener allí los halcones una semana para que se acuerden que no pueden estar en esa zona. Y luego pues cosas también muy sencillas, revisar los canalones, revisar las bajantes para que siempre tenga un mantenimiento del edificio que frene el avance del deterioro. Nos hemos quedado todos con eso de la Puerta de Alcalá. Félix, ¿con qué proyecto, con qué trabajo en estos años que llevas dedicado a esto te quedarías? ¿Con cuál disfrutaste más? A ver, son muchos los proyectos que hacemos en los últimos años. Simplemente en Madrid en los últimos años hemos hecho el Congreso de los Diputados, el Banco de España, la Puerta de Alcalá, ahora estamos trabajando en la Granja San Ildefonso. La verdad es que no te quedas con uno. Una de las cosas que más nos gustan, los que nos dedicamos a patrimonio, es que cada obra es única, ¿vale? Cada obra siempre tiene una particularidad, aunque sea en la misma ciudad, con los mismos materiales constructivos. Dice, bueno, esto va a ser una obra sencilla porque es los mismos materiales que estudié en este edificio. Cada obra luego es única. Las obras, al final, un monumento nace, muere, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Es decir, nace, va creciendo poco a poco en su construcción, se reproduce, ¿por qué? Porque sobre el edificio original le aparecen siempre edificios posteriores que van adosando al edificio, ¿no? Y va muriendo poco a poco, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en que no mueran. En esas fases de estudios, cada edificio, cuando empiezas a estudiar las fases constructivas, empiezas a hacer pequeñas catas, te aparecen dibujos que no están contemplados, te aparecen grafitis históricos. Entonces, no hay una obra, yo creo, con la cual definirme, porque hemos trabajado muchas y cada una tiene su singularidad. Hombre, hemos encontrado cosas especiales. Aquí, por ejemplo, en Asturias, en alguna de las iglesias, cuando hemos estado cambiando el solado, pues ha aparecido un bebé dentro de la iglesia. Es una cosa enterrado, es decir, es una cosa inusual porque en la antigüedad, pues en un edificio prerrománico, en la antigüedad los bebés, los niños, más o menos no se bautizaban hasta que tenían 10, 12 años, con lo cual sabemos que ese bebé estaba bien enterrado porque era pues perteneciente a algún noble o bueno, algún pequeño desliz del párroco de la época, ¿vale? Entonces siempre aparecen cosas de este tipo. Casi te emplazaremos a un nuevo próximo programa para que nos cuentes anécdotas que seguro que son muchísimas. Con la perspectiva que te han dado todos estos años de trabajo, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos a los que os enfrentáis hoy en día en conservación de monumentos? A ver, yo creo que en conservación de monumentos lo más importante sigue siendo la concienciación, ¿no? La concienciación sobre todo de las administraciones públicas. Ya sé que esto es recurrente, ¿no? Que más gente que se sienta aquí siempre contará el mismo problema, pero sobre todo por una cosa, y va a ser claro, ¿vale? Normalmente hay dinero para hacer intervenciones de edificios históricos, porque bueno, se hace un edificio, se mete 1 millón de euros, 2 millones de euros, hay edificios muy grandes que la restauración son muy costosas, pero al final es decir, esta intervención tiene una inauguración, ¿no? Donde pues acuden, como todos sabéis, nuestros políticos, ¿no? Pero la parte más compleja en restauración de patrimonio es, después de haber gastado 5, 6, 2, 4 millones de euros, es mantener el edificio. Y cuando presentamos esos informes, cuando se hace una intervención, al final va una cosa que se llama el plan de mantenimiento. Y esos planes de mantenimiento, que son cosas muy básicas, ¿vale? Y de bajo coste, normalmente no se implementan nunca. Y la causa fundamental es porque no se corta ninguna cinta, no se inaugura nada y entonces gastar a lo mejor 200.000 euros cada 2 años pues no se hace. Y esto hace que entremos en un proceso iterativo, es decir, ya llevamos trabajando casi 30 años en este campo y hemos pasado a veces por algunos edificios 3 veces. Y eso es por una falta de mantenimiento. Entonces hay que invertir un poquitín más. Yo creo que uno de los principales retos es este. Y luego ya a nivel técnico, bueno, pues los retos son fundamentalmente en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Estos productos hidrofugantes que damos para protección de edificios, se ha pasado de un tipo de productos que con el paso de los años se vio que no eran tan efectivos y ahora mismo se trabaja, por ejemplo, con nanopartículas, ¿no?
Pues se trata un poco de seguir trabajando en estas nanopartículas, hacer pues que hayan productos que sean autoaplicables, es decir, que se metan encapsulados dentro de la piedra y que ellos poco a poco se vayan liberando, y con lo cual no tienes que hacer un mantenimiento del edificio, sino que el propio producto se automantiene. Trabajamos también, estamos desarrollando diferentes tipos de bacterias para limpiar edificios históricos, para quitar sales de edificios históricos, para consolidar materiales que estén alterados. Me refiero, va un poco por ahí la línea de investigación, ¿no? El tema I+D en patrimonio, aunque parece ser que el patrimonio suena como muy viejo, ¿no? Pues no, hay muchísimos proyectos de investigación, hay mucho I+D detrás de toda la restauración del patrimonio. Te iba a preguntar qué consejos le darías a quienes estén interesados en preservar y proteger los monumentos, pero más o menos creo que ya lo has dicho, sería dedicar un esfuerzo al mantenimiento, ¿no? Sí, y yo aquí voy a romper una lanza en favor de los geólogos. Yo siempre lo digo en las reuniones, cuando vamos con muchos arquitectos, cuando hay muchos políticos delante, yo siempre tengo un eslogan, es pon un geólogo en tu vida, ¿vale? Y en conservación de patrimonio es necesario. Es decir, muchos proyectos se hacen sin la participación a lo mejor de petrólogos, ¿vale? O de geólogos especializados en conservación. Y al final tenemos una capacitación técnica que nos permite entender cómo funcionan los materiales, cómo han funcionado, cómo han evolucionado y cómo van a funcionar cuando se les somete pues, a un determinado tratamiento, a un determinado producto, etcétera. Entonces, hay que tener muy claro que, por ejemplo, los tipos de productos que se meten en un material. Los materiales pétreos no están acostumbrados a tener productos porque en la naturaleza no tienen productos. Y tenemos que cuidarnos muy mucho de meter productos químicos para saber cómo reaccionan. Y eso fundamentalmente necesita del conocimiento de un petrólogo para poder diagnosticar cómo va a evolucionar un material, para decir cómo va a evolucionar un material si le aplica un determinado producto. Entonces es muy necesario siempre contar con petrólogos o técnicos especializados, pero tengan un amplio conocimiento en materiales pétreos y en piedra. Félix, venimos a Asturias. ¿Cuáles son esas rocas más abundantes en los monumentos asturianos que os habéis encontrado? ¿Cuáles son esos proyectos en los que habéis trabajado en Asturias? Bueno, en Asturias, como ya sabéis, como geólogos, pues estamos limitados porque fundamentalmente lo que tenemos son rocas sedimentarias, ¿no? Es decir, las rocas ígneas que tenemos o rocas metamórficas son pocas, ¿vale? Y poco utilizables en conservación de patrimonio. Entonces, fundamentalmente, en Asturias tenemos calizas o tenemos areniscas, ¿no? Son materiales que en un determinado entorno pueden funcionar muy bien, pero Asturias tiene un problema, un hándicap añadido, que es la climatología, ¿no? Tenemos un clima muy húmedo que hace que algunos de estos materiales, algunas de estas rocas sedimentarias, son muy susceptibles normalmente al deterioro. Los materiales ígneos, por ejemplo, son más resistentes normalmente al deterioro que una arenisca o una caliza, ¿vale? Entonces, pues tenemos ese tipo de rocas. Tenemos calizas de calidad, de buena calidad, tenemos calizas, dolomías, que no son de tanta calidad, pero que se han utilizado históricamente, por ejemplo, porque se tallaba muy bien. Eso hace que mucho de nuestro patrimonio asturiano pues, se encuentre en un estado de deterioro bastante importante. Dicho esto, bueno, es cierto que en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo muy importante por mantener ese patrimonio, se sigue haciendo. Nosotros hemos estado detrás de todas las intervenciones del prerrománico asturiano, de hecho seguimos en ello, ¿vale? Y bueno, pues realmente Asturias goza de un patrimonio histórico espectacular, es decir, tenemos todo el prerrománico asturiano, aparte de toda otra serie de materiales. En conservación de patrimonio no solo hay que centrarse en edificios arquitectónicos, nosotros se trabaja en retablos, se trabaja en cuevas, en pinturas murales, en pinturas rupestres, es decir, el abanico es muy amplio dentro de lo que hacemos en conservación de patrimonio. Y Asturias cuenta con esta riqueza. Entonces, bueno, se ha prestado especial atención, es cierto, al prerrománico asturiano. Se sigue en ello. Y bueno, hay que invitar nuevamente también a nuestros políticos a que sigan invirtiendo, como decía, no tanto solo en una intervención cuando el edificio ya está muy mal, sino en esa intervención con ese mantenimiento constante, que es donde fallamos tanto a nivel regional como a nivel nacional. Félix, nos quedamos con eso de pongo un geólogo en tu vida, que seguro que va a ser muchísimo más rentable que no tenerlo como hasta ahora. Muchísimas gracias por hacernos hueco en tu agenda y por contarnos tantas y tan interesantes cuestiones sobre esta, creo que un poco desconocida faceta de la geología y que nos ha resultado francamente interesante. Te emplazamos a un próximo programa para que nos cuentes más cosas y para profundizar en algunas de estas cuestiones. Muchísimas gracias. Nada, para vosotros, y será un placer venir a contaros algunas cosas más en detalle de lo que hacemos.
Muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos escuchan y que cada semana son muchos más, esperamos que hayan vuelto a disfrutar tanto como nosotros con la geología, y les emplazamos a un nuevo GeoPodcast. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir la actualidad de la Facultad de Geología en nuestra nueva página web geologia.uniovi.es y en todas las redes sociales @geologiaoviedo. Hasta entonces, que sean moderadamente felices. GeoPodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.